mismo la Super 7. Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana en Hoy Mismo la Super 7 por EN Televisión, la 107.7, con el doctor Roberto Rosario Márquez, dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, aquí estrenándome por primera vez en esta nueva plataforma. No en su programa, porque siempre he sido distinguido en todos sus programas. No, pero te ven aquí también, olvídese. La verdad es que tengo un tiempo de venir, en cierta medida por culpa mía. Porque yo me... Ah, ya María la te salvó ahí ya. Sí, por culpa mía, porque yo decidí tomarme unos 2 meses fuera de los medios. De los medios, y entonces... Pero desde que Mariela se comunicó conmigo ahí... Pero doctor, ¿de cuáles medios? Usted tuitea hasta un pajarito le toma una foto y pone el tweet. ¿De cuáles medios que usted está ausentado? No, excepto el tweet, pero he estado fuera de los medios de comunicación. ¿Y por qué, doctor? A veces hay que tomarse su tiempo. Hay que tomarse su tiempo sí, totalmente de acuerdo. Uno no puede vivir siempre en el bosque. A veces hay que subir un poco para ver el panorama más claro. Mire, doctor, una de las cosas interesantes que nos han pasado en esta experiencia nueva, incorporando la radio y toda la plataforma de ACD Media para estos programas, es que hemos descubierto una gran cantidad de ciudadanos que están activando o en la parte interactiva con nosotros desde la comunidad suya, en Las Matas. Es decir, que si usted aspira a ser senador en algún momento, doctor, usted tiene que hablar por aquí, tiene que venir a estos medios. Pero no me busque problema con Félix. Le dicen que está bien. No. Tiene toda la razón. Además que está muy bien. Ahorita llamo a alguien para hablar, que Félix es un hombre trabajador. Y yo conozco los números de los senadores más populares en su demarcación y él está encabezando la lista. No, Félix está muy bien. Félix es un trabajador incansable por su provincia. Yo debo decir, yo estuve allá hace poco, incluso visité a la joven a su residencia allá de su familia. Y estuve en la... A usted lo invita, pero al resto del equipo no. No hemos tenido el placer, profesor. Bueno. Pues yo tuve ese privilegio, estuve en las matas de Farfán, muy cambiada, la encontré, yo tenía mucho que no iba, tenía casi 6 años que no iba a las matas. Entonces fui y me di cuenta de lo que ha crecido como municipio, bastante ha crecido, tiene una vida nocturna intensa, no pensé que era tan intensa. Y quedé sorprendido, incluso tuve la oportunidad de visitar un cigar club en las matas de Farfán. Que por cierto está ubicado ese cigar club en la residencia donde vivía mi abuelo paterno. En las matas. Entonces pasé. ¿Y usted no tiene acción en ese negocio? No. A mí me dan en muchos negocios acciones, pero nunca me distribuyen los beneficios. Pero los dividendos nunca llegan. Y no vio ya uno de los edificios más imponentes que tiene Las Matas, que es uno de las juntas centrales electorales. Bueno, se lo inauguré yo. Sí, veo que lo conservan en buen estado. ¿Y no le dio nostalgia ver la casa de su abuelo paterno? Sí, fue un momento de mucha nostalgia. Yo tenía mucho que no iba. Toda mi familia, mis abuelos paternos y maternos, son de allá, de Las Matas de Farfán. Yo soy un matero de raíces sólidas en Las Matas. Salí a los 9 años, pero siempre me he mantenido en comunicación con ellos. Tuve este lapso de que no... Usted sabe, doctor, que mi papá es de allá de La Mata, de los Bautistas, la farmacia más vieja de Doña Hilda, esa es mi tía, pero yo nunca he ido a La Mata. Dice que el hombre tiene dinero desde hace mucho tiempo, eso es de familia. Tiene que ir por allá, no, los Bautistas son poderosos allá. Y aquí también. Pero la mayoría de ellos están con la fuerza del pueblo. El doctor no ve ahí una. Profesor. Doctor, cuéntenos, mire. Los popis de Las Matas están con la fuerza del pueblo. Los popis de allá. Descubrí eso. Descubrí ahora cuando fui, que estaba ahí en el Cigar Club. Ahí fueron muchísimos popis y digo, bueno, aquí la cosa está cambiada. Doctor, mire, el PRM acaba de dar una conferencia de prensa ayer, estaba instruyendo a sus militantes para que no interfieran con la consulta que está convocando el Partido de la Liberación Dominicana para el próximo día 16. Recordaban mis compañeros, Wendy, Johanna, básicamente hablaban sobre que eso casi una misma familia, gente de la fuerza, del PLD. ¿Qué está decidiendo la Fuerza del Pueblo con respecto a esa actividad del PLD el 16 de octubre? Sí, mira, precisamente el martes de la semana pasada, la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo, presidida por el compañero Henry Merán,
hizo una rueda de prensa para informar que la dirección política del partido había decidido solicitar a los compañeros de la Fuerza del Pueblo que no intervengan, que intervengan lo más mínimo, para no decir que no intervengan, en ninguna de las actividades que va a desarrollar ese partido. La Fuerza del Pueblo cree en la fortaleza del sistema de partido y entiende que cada organización política debe desarrollar sus actividades con total libertad y sin la injerencia de factores externos que puedan distorsionar lo que es la naturaleza de los eventos que ellos se han planificado, o que además de eso pudiera dar lugar a que se desarrolle enemistad entre quienes intervengan en esos eventos internos y la propia fuerza política que está desarrollando el evento en curso. Por eso es que hemos sugerido a todos nuestros compañeros que se mantengan a distancia y desearle lo mejor al Partido de la Liberación Dominicana en su evento. Nosotros no guardamos ningún tipo ni de rencor ni de sentimiento que le desee a ellos nada mal. Por el contrario. Dicen que ustedes tienen candidato favorito dentro de ese proceso, la gente de la Fuerza del Pueblo. Mira, si supiera que no, a nosotros no es indiferente lo que pudiera ocurrir en términos de la elección interna de las personas o la consulta, como la han llamado ellos, de las personas que ellos van a seleccionar para que puedan ser candidatos. Por una razón sencilla: el Partido de la Liberación Dominicana como partido tiene un piso y un techo. Y el techo que tiene como partido, al final de cuentas, es más alto que el techo que tienen los candidatos juntos de su partido. Por tanto, cual de ellos que elijan no va a afectarlo, porque en el caso nuestro tenemos un candidato que es el presidente Leonel Fernández, que casi dobla lo que es el techo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, a nosotros no nos va a afectar. Al contrario, entendemos que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido de oposición política y más bien nos preocupa el accionar que pudiera haber, porque una cosa es lo que se dice en público y otra cosa es lo que se hace por abajo. Lo que sí podría preocuparnos es el accionar que pueda haber desde el gobierno para afectar el desenvolvimiento de esa actividad que está en curso de un partido opositor, porque al final de cuentas el PLD es un partido opositor y nosotros tenemos el liderazgo de la oposición en la República Dominicana, y de alguna manera y en algún momento vamos a confluir en posiciones opositoras. Por tanto, nosotros lo que llamamos al PLD a que tenga mucho cuidado, a que no se confíe de esa declaración del PRM, porque el PRM ha desarrollado nuevas artes y mañas, aprendió mucho del PLD y la puede utilizar en contra de ellos. Doctor. O sea, pero lo que usted se refiere es que el PRM estaría, la única forma de influir es mandando gente a votar por el partido, en el Partido de la Liberación Dominicana, por algunos de sus candidatos, o el que ellos entiendan que sea más favorable para el propio PRM en 2024. Eso es lo que usted está diciendo. ¿No tiene más facilidad la Fuerza del Pueblo de influir, partiendo de que los miembros de la Fuerza del Pueblo hoy en algún momento estuvieron o pueden estar todavía en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana? No, porque hay muchas formas de influir. Una forma de influir puede ser queriendo crear una percepción respecto de un candidato particular, que puede tener la intención de seleccionar a lo interno el candidato que más le convenga a los intereses estratégicos del Partido Revolucionario Moderno. Y ellos, en los últimos tiempos, han desarrollado una política de posicionamiento de determinados candidatos de ese partido. No quiero entrar en nombre para que no se interprete que estoy contra nadie, pero el PRM y el gobierno, a través de una serie de estudios que está colocando en la opinión pública, se está inclinando por una de las personas que está siendo colocada, que está contendiendo en ese proceso. En adición a eso... Perdone, repita eso, que eso como que no se entendió. El PRM está haciendo estudio de medición de los que aspiran a ser candidatos dentro del PLD, y en esos estudios del PRM están favoreciendo a una persona. Ellos están tratando de crear una percepción favorable a una persona de lo que están contendiendo al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Pero además, como el PLD ha dicho, a través de quienes organizan ese evento, que ellos van a tener una consulta abierta
Ellos han dicho que es abierta y que cualquier persona que esté en el padrón de la Junta, no el de ellos, puede ir a votar. Significa que cualquier persona puede ir a votar. No tiene que estar necesariamente en el padrón de ellos. Y ellos no tienen la forma de machar el padrón en las mesas, el padrón de la Fuerza del Pueblo, el padrón del PRM y el padrón del PLD. No hay forma. Doctor Roberto Rosario Márquez, está hablando un hombre que fue presidente de la Junta Central Electoral y que tenía el control y el conocimiento de los padrones de los partidos. Wow. Entonces, le quiero preguntar con respecto a eso que ha dicho, ¿no hay garantías de que pueda hacerse el cruce de padrón para establecer que los del PRM no puedan votar en el proceso interno de la consulta del PLD? No lo hay por la siguiente razón. La Junta no le puede entregar al PLD el padrón del PRM. ¿Por qué no? No, porque no puede entregarlo. Ni de la Fuerza del Pueblo. No podría. Ni nos lo puede entregar a nosotros el de ellos. Perdón, escúcheme. Este es un tema delicado. La Junta no nos puede entregar a nosotros. Es más, si la Junta le entrega al PLD el padrón de nosotros y el padrón del PRM sin entregarnos a nosotros el de ellos, estaría cometiendo un grave error. Pero lo puede hacer, entonces entregárselo a cada uno. No, pero que eso no se estila. Los padrones de los partidos solo los comparte la Junta con ese partido. No hay, óigame bien, no hay tradición, ni hay experiencia de que eso se haya producido. Y la ley no prevé que eso pudiera ocurrir. Se tendría la Junta que votar una resolución. Pero además de eso, tendrían que involucrarse los técnicos de la Junta, del centro de cómputo de la Junta, en cruzar los padrones de cada uno de esos partidos para entonces producir una especie de padrón alternativo. Sería doctor Roberto Rosario Márquez, es decir, que estamos hablando disparate cuando decimos que los del partido X no pueden votar y los del partido Y. ¿Estamos hablando disparate? No, porque al PLD decidir que no es con padrón cerrado, sino que es un padrón abierto, está abriendo la posibilidad de que gente que no son de su organización puedan votar. Doctor. Es decir, los 7 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en la Junta Central Electoral pueden tener participación si quisieran en esa consulta del 16 de octubre del PLD. Bueno, por la siguiente razón, porque la Junta Central Electoral no ha hecho el cruce para excluir a nadie. Doctor, pero yo recuerdo en la primaria pasada que los que fueron a votar, si no estaban, por ejemplo, si estaban inscritos en el partido del PRM, le salía el PRM en la opción de votar. De lo contrario, solamente en la pantalla se les reflejaba el PLD y se les reflejaban los precandidatos del PLD. No se les reflejaban lo del PRM. ¿No será que esa será la opción? No, porque van a tener los equipos. ¿No pudiera ser así? Precisamente eso fue lo que pidió Leonel Fernández y no se le dio. ¿Cómo así? La propuesta que hizo el presidente Fernández en la primaria del 19 es que el padrón que se utilizara fuera un padrón general excluyendo. Pero así fue. No, mi amor. Excluyendo los miembros las personas que estaban en los padrones del PRM, del PRD y de los demás partidos opositores. O sea que en ese momento no fue así. No, se les rechazó esa solicitud al presidente Leonel Fernández. Esa se hizo por instancia. Se hizo una instancia escrita dirigida a la Comisión Nacional Electoral del PLD y dirigida a la Junta Central Electoral y ambos lo rechazaron. Doctor. Si ahora eso se implementa, sería una novedad. Doctor. Entonces habría que ver por qué a Leonel se le negó y por qué ahora se está. De hecho, ellos lo están promoviendo, los PLDistas. Pero ellos dicen que abierto, así. Pero si no está en otro partido. Yo no digo que no lo puedan decir. Que no hay forma. Yo lo que digo es que no tienen ninguna posibilidad en los hechos real de garantizar eso. Porque vamos a ver lo siguiente. Un ciudadano se presenta a una mesa de votación y dice que va a votar ahí. Y no está en el padrón del PLD, ¿cómo ellos le van a decir que no vote? No, yo lo entendí. Lo que y si esa persona dice, no, yo voy a votar por Luis de León. Doctor. Para poner un ejemplo. Y ahí hay una gente que está con Luis de León y dice, ay, ¿por qué tú no me vas a dejar votar ese? Que va a votar por el mío. Ahí lo que puede armarse un problema. Doctor, pero eso es tan grave, eso que usted dice, que después de concluida la consulta, si uno de esos candidatos perdedores le demuestra a la Junta, mire, esto está en el padrón todos y votaron, ¿qué va a pasar? No, ni siquiera eso. Estas personas se presentaron y no lo dejaron votar. No pudieron votar. Y eran votantes ¿Y míos. entonces? Eso sería un problema.
Entonces, mira, yo pienso que ellos deben manejar eso con mucho cuidado. Yo sí le garantizo que desde la fuerza del pueblo no hay el más mínimo interés. Es más, tampoco nos conviene. Tampoco nos conviene, vamos a ser objetivos. Oye, ¿en qué le conviene a la fuerza del pueblo llevar su gente a votar a un partido del que acaba de salir? Eso no tiene sentido. Pero sí tiene sentido que el PRM anuncie, que solamente haga el anuncio y vaya a la práctica de Así buscar a uno que supuestamente no le convenga a ustedes, como la fuerza del pueblo. Uno que pudiera, puede ser eso, porque se pueden buscar muchas cosas. Se puede buscar querer crear un problema en ese partido. O se puede querer buscar uno que en una circunstancia particular, en el escenario que hay hoy. Aquí hay un escenario ahora mismo pintado de segunda vuelta en el proceso que viene. Ellos pudieran tener interés en determinados candidatos, para poner un ejemplo, que no quiero. Las encuestas no es eso que dicen, doctor, ¿no? ¿Por qué se encuesta? pinta el escenario? Las encuestas que se han presentado hasta el momento no dicen escenario de segunda vuelta. Que hablan de tercera vuelta, porque no hay tercera. Le dan al presidente un 50 y pico. Primera. Muy Mira. arriba. Como le daban a Lula también. Miren, déjenme decirles lo siguiente. Las A encuestas. Lula le daban la misma, profesor. No, las encuestas en Brasil fueron correctas. Fueron correctas. Fueron correctas. Todas las encuestas le daban a Lula entre el 47 y el 48, lo que él sacó. A lo que le daban menos Lo era que él sacó. anterior. Le daban menos a Bolsonaro porque el voto de la derecha estaba muy fragmentado. Y en adición a eso, porque generalmente el voto conservador, acuérdense que Balaguer aquí hablaba de la mayoría silente. El voto conservador generalmente tiende a no dar a conocer su preferencia electoral. El voto progresista es más bulloso, es más activo. El voto conservador tiende a ser más un voto curto. Entonces, al polarizarse la elección en los últimos 10 días, allá al extremo de que hubo muertos, hubo como 7 personas, incluso que murieron en incidentes matados por bolsonaristas. Entonces se produjo una situación de que hubo una abstención de aproximadamente un 20, creo que un 21% de electores, y entonces se polarizó. Las encuestas incluso de los últimos 10 días daban una diferencia, era como de 7 o 8 votos o 8 puntos. Fue algunas, creo que 1 o 2, que dijeron que había posibilidad de que Lula pudiera estar rondeando el 50%. Pero ocurre que la señora, que estaba previsto que iba a quedar en cuarto, quedó en tercero, y el que estaba en tercero bajó a cuarto, que por demás son 2 personas de partidos progresistas. Sobre todo la que señora. Sí que pudieran Derechista. definir la elección, porque quedaron uno con 4 millones de votos y otro con 3 millones y pico de votos. Entonces, Lula quedó llevándole 5 millones de votos a Bolsonaro, o sea, Lula le está llevando un 5% para las elecciones que creo que son el 28 de octubre, el 28 de este mes, y que van a definir el proceso. Doctor, adelante, Wendy. No, y entonces las encuestas nuestras, que interrumpí ese punto que usted iba a analizar de nuestras encuestas. En las encuestas nuestras, en el universo de las encuestas que nosotros manejamos, lo que hay realmente es un empate real entre el presidente Leonel Fernández. Y eso se da de manera sostenida en los últimos 5, 6 o 7 meses. Se ha venido dando de manera progresiva. Leonel sobre todo consolidándose y el presidente bajando. Las encuestas internas de ustedes. Y externas. Obviamente, el gobierno ha desatado una guerra de encuestas de tiempo. Porque el gobierno, creo yo, que ha cometido un error estratégico, porque el gobierno ha empezado la campaña electoral antes de tiempo. Yo recuerdo que siempre Balaguer, Danilo Medina y el propio Leonel Fernández esperaban el último minuto para iniciar la campaña. Dejaban entrever que iban a las elecciones, pero campaña propiamente, el que estaba en el gobierno no lo hacía, porque el que está en el gobierno hace campaña constante y lo que le conviene es que los opositores no puedan hacer campaña. Al empezar la campaña ya el gobierno no hay moral para pedirle a la oposición que no la haga. Es más, la oposición está obligada a hacer campaña. Doctor, pero ante el inicio de la campaña del gobierno. ¿Cuál es la campaña del gobierno? No, el presidente está haciendo actividades oficiales. Bueno, yo estoy viendo muchas vallas del presidente promoviéndose. Pero él no ha dado autorización Estoy viendo vallas. para eso. No la ha dado. Eso en consulta. No la ha dado, pero están puestas. Yo creo que la oposición también no debe darla, pero debe ponerla. El alcalde de Santiago retiró ¿Usted ha visto esa algunas. valla? Esas vallas hay en varios puntos de la carretera de la autopista Duarte, del Cibao. Ok, posible. Y lo hay también en el este,
Y hay con figura, y aquí en la capital, y hay Doctor, con la figura del presidente. Mire, parece que Yo ustedes, pienso como Fuerza del Pueblo, se están manejando mucho en ese escenario de segunda vuelta y dicen que en un momento avanzó bastante un proyecto de la Fuerza del Pueblo y el PLD para llevar candidaturas comunes en la parte municipal, que es la primera parte del proceso electoral nuestro en el esquema actual. Y la última información que tengo es de que eso se ha interrumpido, de que parece una comunicación muy fluida entre comisiones de la Fuerza del Pueblo y el PLD para acordar temprano llevar candidaturas comunes en el nivel municipal y que se ha hablado hasta de la parte congresual. La información última que tengo de la semana pasada es de que eso llegó a un punto muerto. Es más, que las posibilidades son mínimas al día de hoy. Mira, en este momento la Fuerza del Pueblo está concentrada en lograr consolidar un espacio que ha ganado. Nosotros hemos logrado un piso del presidente Fernández de un 30% y estamos detrás de ese voto. Estoy hablando de un piso, no de un techo. Estamos detrás de ese voto porque si nosotros conservamos ese piso de un 30%. La encuesta de la Serie Media decía que el doctor Fernández daba en 30.8 en ese momento. Si nosotros conservamos ese piso, nosotros entendemos en las encuestas que tenemos que el presidente Fernández ahora mismo está en un 37%. Pero hay un piso de un 30% que es el que nosotros manejamos, es la medición más baja que hemos recogido. El presidente Abinader ahora ha estado generalmente con 2 puntos o 3 puntos por encima, a veces incluso igualado en algunas, pero el PRM como partido hay que reconocer que tiene un piso de un 35% en los últimos 2 procesos electorales. 37 decía las encuestas nuestras, al PLD 27. Pero el PRM está en un 35, más o menos, en los últimos procesos, tanto en el 16 como en el 20. Y por tanto hay que presumir que conserva, ahora que está en el gobierno, ese piso. Si eso es así, estamos ante un enfrentamiento entre el presidente Fernández y el presidente Luis Abinader en una segunda vuelta. No quiere decir eso, que la Fuerza del Pueblo esté trabajando para una segunda vuelta. Eso quiere decir que es el escenario de hoy. Ahora, nosotros no descartamos que aquí haya un desenlace de primera vuelta con el presidente Fernández como presidente, porque eso va a depender del cuadro electoral que se presente. Vamos a ver lo siguiente. Y usted descarta en ese análisis lo que significa la estructura partidaria. ¿Qué puede significar el PLD, un partido de tradición ya con cuadro en todo el territorio? O sea, esa parte usted no la pone en el esquema del análisis. Mira, yo trato de obviar, hacer comentarios respecto de la situación del PLD, porque no quiero que se malinterprete, ni quiero que haya roncha, ni que se entienda que estoy disminuyendo ese partido. Usted viene con ese diálogo últimamente, pero en lo primero usted fue incendiario. El viejo partido. Bueno, pero esas son habilidades de un hombre inteligente. No, en su momento tuve diferencia con el PLD, que se expresaron en que ellos eran el partido de gobierno, yo era opositor. Ahora ellos son opositores y estamos compartiendo la oposición. Sí, sí. Entonces, ¿cómo voy yo? Óyeme, Sí. el opositor que se dedica a criticar a otro opositor comete un error garrafal. Sí, verdad. Doctor, ese cambio, y me parece bastante inteligente, de no criticar al opositor, porque usted lo que quiere llegar es a la presidencia, no mantenerse en oposición. ¿Puede decirle a la ciudadanía que en algún momento pudiera haber un punto de encuentro entre la Fuerza del Pueblo y el viejo partido? Como ustedes le decían antes. Mira lo que yo creo. La situación interna en el PLD con la salida de Leonel Fernández ha generado un problema estructural en ese partido. La Fuerza del Pueblo está más fuerte en la estructura partidaria en el territorio que el PLD. Por una sencilla razón. En todas las encuestas, todavía en el PLD, la mayoría de personas que hay admiran a Leonel Fernández, más que a cualquier otro candidato. Leonel, sin estar en el PLD, sigue siendo el líder del PLD. Actualmente, con todo y no estar allá. ¿Por qué? Porque es normal, es el que lo llevó al gobierno, tuvo 12 años en el gobierno, a la mayoría de ellos lo llevó a la administración pública. La gente lo conoce más. Se le conoce además de eso como un pensador. Ese partido fue un partido especialmente diseñado con ese criterio de personas educadas y formadas. O sea, hay una serie de razones que vinculan a Leonel Fernández con ese partido y por demás la salida de Leonel Fernández del PLD es muy reciente desde el punto de vista político. Por tanto, nosotros tenemos que manejarnos con cuidado porque en un escenario político
nosotros no podemos descartar que eso se pueda manifestar electoralmente. Vamos a ver en el año 1996, 2 años antes, Leonel Fernández, cuando sale como candidato, ¿ustedes saben qué porcentaje tenía? Era un 10%. Y con ese 10% en el 1996 llegó a ser presidente de la República. Leonel Fernández ahora en el año 2020 sacó un 10%, no un 5% como dicen, un 10% que fue el voto de la Fuerza del Pueblo y sus aliados. Con un partido que tenía 10. Con un partido que tenía poco tiempo. Y sus aliados sacó un 10%, más o menos lo mismo que en el 94, cuando empieza a manejarse su candidatura para presidente. Ahora estamos hablando de una diferencia de 4 años, con un partido ya estructurado, conformado en todo el interior. Lógicamente, es un partido nuevo que todavía no necesariamente se percibe la magnitud de su crecimiento territorial. Eso lo vamos a ver y se va a ir manifestando en la medida que la encuesta se vayan consolidando. Pero Dani sabe, y ustedes saben, que la gente aquí no está votando por los partidos. Desde el año de los finales del 90, la gente está votando por candidatos. Y los candidatos entonces atraen esa plataforma partidaria, es como un colchón de cada uno de los candidatos, pero es el candidato que tiene que motivar que una masa modular que hay, que se oscila entre un partido u otro, conecte con ellos y entonces sea la diferencia electoral. Y en eso es que nosotros estamos. Cuando decimos que Leonel está en un 37%, es porque esas mediciones han sido constantes y así lo ha reflejado. El gobierno, Dani, quiere, en esa situación, está desesperado y quiere crear una falsa percepción de que choca con sus propias encuestas. Yo te prometo solicitarle a ustedes con tiempo una entrevista para analizar las encuestas y les voy a demostrar que es imposible que en una encuesta donde la población en un 60% rechace la reelección, aparezca el presidente con un 56%. Eso es imposible. O sea, es imposible que si la gente dice en un 60%, no, yo estoy en desacuerdo con la reelección, pero la reelección es del presidente, y que entonces diga que el presidente aparece con un 56%. Para ponerle un ejemplo. Interesante. Si nos llevamos de algunas encuestas, hay encuestas. Y ese Doctor, rechazo- Oye lo que le voy a decir. La Yo sé que ustedes segunda tienen... quincena de enero vamos a hacer la segunda Me encuesta. voy a referir a Le eso. voy a invitar para que hablemos de esa encuesta. La nuestra, para que hablemos de la nuestra. Invíteme Sí, con después, gusto. Con gusto. 1 o 2 días después. Con gusto. con Voy gusto. a venir. Está hecho el compromiso. Pero oiga la preocupación que tengo con las encuestas y con ustedes que son mis amigos. Cuídense del gobierno. Porque el gobierno no viene... El gobierno no hace encuestas, no hace las encuestas de los medios, que yo sepa, ¿verdad? No. Por lo menos la nuestra. Yo Pero no sé otra. Son astutos. No vienen donde ustedes, pero van ande lo que encuestan. Los empadronadores. Dani, pero, Ande lo que encuestan. Dani, pero ha dicho muchas cosas y el doctor. Dani, Doctor. el doctor de eso sabe. Tenemos que llevarlo del doctor. Entonces ustedes tienen que cuidarse porque ustedes son una marca. Ustedes son una empresa consolidada en la opinión pública. tienen Doctor, ¿y usted cree que un gran el prestigio. gobierno va a hacer esa travesura? Son bellacos. Doctor, pero al PRM, Doctor. una gente con la que ustedes estaban hasta hace poco de amiguito, de paño y mantel, ¿usted le está diciendo eso? Pero señores, ¿y ustedes no han visto ¿Eh? que esa gente han desacreditado a la pobre mujer de la Cámara de Cuentas para justificar al presidente? No, dicen que usted, la gente de la Fuerza del Pueblo, le ha montado una campaña Son ustedes que están en eso. a la dice. Cámara de Cuentas para desprestigiar lo que salga de ahí, porque ustedes tienen el temor en la Fuerza del Pueblo de que salgan auditorías que pueden afectar las gestiones de Leonel Fernández, incluso la propia gestión suya, dice, La como mía. presidente de la Junta. Pero a mí me hicieron, yo duré 10 años y me hicieron como 20 encuestas, 20 Auditoría. auditorías. ¿Cuántas ¿Y más? salió bien? Perfectamente. Ah, bueno. Es más, a mí hubo una encuesta, me acuerdo, a mí me hizo una auditoría, una firma mexicana, se gastó $1 millón para contratar una empresa mexicana para que auditara mi gestión. Y yo salí muy bien. ¿Y quién gastó ese $1 millón? ¿Quién gastó La eso? Junta. A la Junta. Pero en La su Junta, gestión, sí. en su gestión. Estando yo como presidente de la Ah. administrativa. Pero- cuando el proyecto somos. Ah, Doctor, correcto, sí. entonces las suyas no son de las que están maquilladas, según, porque eso es lo que han dicho, que todo es que la Fuerza del Pueblo está tratando de desacreditar para que no salga una encuesta suya. Mira, qué bueno que ustedes ponen este tema, porque vamos a ver lo siguiente. Y ocurre que el PRM ahora va a buscar toda la auditoría de todos los gobiernos que ha habido para revisarla. En proceso, don Dani sacó el listado de las auditorías. Vamos a verlo. Y usted no estaba. No, pero vamos a ver. Junta no estaba. La información que yo tengo, sí tengo la información que está pendiente una auditoría que creo que le hicieron al voto en el exterior de la Junta Central. Esa es la que está pendiente. Pero algunos perversos que están colocados en los medios
han querido usar mi nombre para vincularlo a algo que no es real. Pero eso no me preocupa. Es más, le digo la verdad, y ojalá la hagan, porque entonces eso me va a permitir a mí salir a burlarme un poco de ellos. A veces hay que reírse. Y hay Doctor, pero diga, no, en sentido, pero en sentido general, pero se ha mencionado su nombre, pero en sentido general hay una campaña y están vinculando al partido. Sí, a eso que me quiero referir. Mira qué es lo que pasa. Yo le digo, ¿qué ganaría el partido Fuerza del Pueblo con querer que cambien la Cámara de Cuentas? Porque hoy día a quien le conviene una Cámara de Cuentas desacreditada es a la oposición. No, mira, Dani, a quien le conviene una Cámara de Cuentas desacreditada es el gobierno. No, yo digo, a la oposición le conviene que esa Cámara de Cuentas permanezca, porque lo que salga de ahí, perfectamente hay la justificación para invalidarlo a partir de la Cámara que tenemos hoy. Pero oigan, ¿qué es lo que pasa? A quien le conviene una Cámara de Cuentas desacreditada es al gobierno. Porque esa Cámara tiene que auditar este gobierno. Esa Cámara tiene que buscar las debilidades de este gobierno. Esa Cámara tiene que descubrir los actos de corrupción que ya se han dado en este gobierno. Esa Cámara tiene que permitir que la población sepa cómo se están administrando los recursos públicos. Quien está destruyendo la Cámara son ellos. Y ellos lo están haciendo porque ese ruido lo mantienen innecesariamente. Mire, ¿en qué puede afectar a Leonel Fernández? Una gestión que ya tiene más de 10 años y que ya casi todos los tipos penales... Sí, pero Bauta dijo otra cosa los otros días. Bauta dijo otra cosa. Lo que le voy a decir. Vamos a ver qué es lo que es la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es a la administración, en términos de experticio sobre el comportamiento administrativo, lo que es la Suprema Corte de Justicia. ¿Ustedes se imaginan que cada vez que hay un cambio de gobierno empiecen a revisar todas las sentencias que dictó la Suprema Corte de Justicia? Pues entonces esto sería un desorden. Entonces vamos también ahora a revisar todas las auditorías que se hizo de la Cámara de Cuentas, porque los gobernantes de turno entienden, no les gustaron. Entonces cuando venga un gobierno nuevo, todas las auditorías que va a hacer esta Cámara de Cuentas, la que venga también, la va a revisar. Recuerde que el propio presidente, en una locución un tanto desafortunada, entiendo yo, mandó a renunciar a la anterior Cámara y dijo que ellos no estaban haciendo nada y que estaban al servicio de la corrupción. Lo dijo el propio presidente. Bueno, el problema es que en el PRM no tienen un concepto claro de cómo se maneja el Estado y por eso viven improvisando y cometiendo errores. Y constantemente por ejemplo, ellos dijeron que todos los órganos extrapoder que iban a ser electos después de conformada esta gestión gubernamental, después en este cuatrenio, iban a ser independientes. Sin embargo, ellos están diciendo ahora mismo, que uno de los miembros de la Cámara de Cuentas responde a la Fuerza del Pueblo, que otro responde al PLD, y todo el mundo sabe que el presidente responde a que su padre es un militante, un alto dirigente del PRM y que fue recomendado por un alto dirigente del PRM. Entonces, no diga que eran independientes y que no iba a haber reparto. Entonces, ellos mismos están demostrando que lo que dijeron no era cierto y que al final de cuentas esos órganos son tan independientes como el gobierno entienda que satisfagan lo que son sus requerimientos. Igual decían que esa Suprema Corte de Justicia, que Luis Henry Molina era un militante político. Ahora dicen que la justicia es independiente. ¿En qué cambió? ¿Cuál fue la metamorfosis que sufrió Luis Henry Molina para que desde el gobierno del PRM se le perciba diferente? Miriam. Pero ustedes entienden lo que quiero decir. Sí. Pero Miriam fue presidente de la Cámara Penal de la Suprema cuando Leonel Fernández, y Jenny Berenice fue fiscal propuesta por Leonel Fernández, y Camacho fue fiscal por Leonel Fernández. Entonces en ese momento no eran independientes, ahora son independientes porque Doctor, llegó una varita mágica, lo tocó. Dos preguntas y cambió finales. su naturaleza. Se nos termina el tiempo. No se puede ser tan manipulador. Su compañero de partido, como dicen ustedes, de la alta dirección política de la Fuerza del Pueblo, el senador Bauta Rojas Gómez, decía el día pasado en una entrevista aquí en Hoy Mismo la Super 7 que había conocimiento de un plan entre el partido de gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana de hacer lo que le llaman el acuerdo del no acuerdo, y era forzar desde el gobierno para que no se produjera un acercamiento o una alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Yo no sé en qué consiste o cuáles son los detalles de esa obra, ¿verdad? No lo conozco, pero Bauta lo denunció. Incluso dijo que Hipólito Mejía estaba jugando un papel de principalía en ese proyecto. Le quiero preguntar si ustedes ciertamente tienen detalle y si eso será posible en el escenario político o en la coyuntura política actual. Mira, ese concepto en la política no es nuevo, el acuerdo del no acuerdo. Acuérdese que eso se dio en el año
1900, no sé si fue en el 90 o el 94, en el PRD precisamente, en el acuerdo de no acuerdo entre Magluta y Peña Gómez, cuando se creó el BIS y se creó la estructura, que llegaron a un acuerdo de ir separados y congelar al PRD. ¿Ustedes se recuerdan? Y se dio lo que se llamó el acuerdo del no acuerdo. Por tanto, no descartamos que eso esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque sí sabemos que hay un sector de ese partido, minoritario por cierto, estoy hablando del PLD, minoritario por cierto, que de alguna manera no termina de entender que se produjo un cambio en el territorio, se produjo un cambio en el movimiento electoral, en el cual la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández son los que aparecen con el liderazgo necesario para acceder a un cambio de gobierno en este cuatrenio. Y ese sector minoritario no lo ha entendido. Pero en la base de ese partido, del Partido de la Liberación Dominicana, y en la propia dirección política de ese partido, hay un sector mayoritario que entiende que es posible que esas fuerzas políticas puedan presentar una alternativa opositora al gobierno. Eso, digamos que esas ideas están al interior del PLD y también están las otras contrarias al interior del PRM y de un pequeño grupo de ese partido. Lo inteligente, pienso yo, de parte de la Fuerza del Pueblo y del sector mayoritario que hay en el PLD, esa gran base del PLD que hoy está fuera del gobierno y gente que ya le ha dedicado parte de su vida a servir desde el Estado, en la mayoría de ellos de manera con una buena vocación de servicio, con una buena actitud. No es verdad que todo el que estaba en ese partido fue a enriquecerse o fue a apropiarse indebidamente de las propiedades públicas. Eso no es verdad. La inmensa mayoría salieron peor que como entraron al Estado Dominicano y hoy están abandonados, y fue un pequeño grupo que lamentablemente le hizo un daño muy, muy duro a ese partido. Pero entonces hay que manejar eso con inteligencia, porque hay que garantizar que esa mayoría se exprese electoralmente y que ese acuerdo opositor se dé. No tiene que ser necesariamente un acuerdo partidario, no tiene que ser firmar un acuerdo de que Leonel va a firmar un acuerdo y que Danilo... Yo no creo que eso se dé. Ahora sí va a haber un pacto en esa base del voto bochista, esa amplia base del voto bochista que gobernó por 20 años y que dejó tan buenas experiencias en el Estado Dominicano para el crecimiento de la economía dominicana y la riqueza en beneficio de los más pobres. Ahora, ¿están dadas las condiciones para que eso se dé? Sí, porque tenemos un mal gobierno. El gobierno que tenemos ahora es un gobierno que lamentablemente no augura nada bueno, Dani, para este país. Es bueno que tú veas con calma el proyecto de presupuesto que ellos han sometido. Es un presupuesto que solo prevé una inversión entre un 2.3% de inversión en capital e inversión en bienes de infraestructura y de emprendedurismo. Por demás, si tú lo ves también, es un gobierno que está proyectando, ellos mismos ya están proyectando un déficit enorme, más del 20% del déficit del presupuesto que están sometiendo. Y en adición a eso, extrañamente, toda la zona que va desde Monteplata para el este, que fue devastada, más de lo que ustedes imaginan, que fue devastada por el huracán, le están reduciendo el presupuesto de cara al año que viene. Eso quiere decir que los pobladores de la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monteplata, este gobierno le está reduciendo todos los proyectos sociales y todo lo que es el gasto público. En lugares donde, en sitios como El Ceibo y Atomayor y el Altagracia, donde se produce más del 50% del café y el cacao que nosotros producimos, fueron devastados. Es más, hay un grupo solamente que perdió más de 150 millones en productos porque el gobierno lo tenía almacenado. Auxiliando a esa gente, doctor. Ajá. El gobierno anda en eso. Le Sí. van incluso a pagar 1,000 pesos por tarea a quien le afectó la tierra. 1,000 pesos. 1,000 pesos por tarea. ¿Cuántos metros tiene una tarea? O 628. 600. Yo estoy seguro que le caen a palo si le llevan eso a un agricultor. Ajá. Le caen a palo. Doctor. ¿Tú sabes lo que representa 1,000 pesos por tarea? Bueno, Es una burla. ¿Tú sabes lo que significa eso? Pero doctor, No también tienen el Estado idea. tiene sus carencias. Usted y yo somos del campo. Y usted lo sabe, Dani. 1,000 pesos por tarea Aquí para una todos gente. somos campesinos. Ah, bueno. Pero 1,000 pesos por tarea es nada. Para una gente que el huracán le llevó todo. Eso es no ayudarlo. Eso es crearle un problema para dar una falsa percepción de ayuda
que al final de cuentas entonces lo que va a hacer es que sus acreedores se lancen contra ellos creyendo que tienen dinero. Pero el Banco Agrícola igual va a tomar los préstamos de los acreedores a tasa cero, le va a pagar a los acreedores. Pero los préstamos siguen ahí y ellos mientras tanto están quebrados. Ese no es el tema. El tema es que cuando el huracán devasta a un productor, el gobierno tiene que ir en ayuda de él de manera efectiva. Y en vez de estar gastando 2.000 o 3.000 millones de pesos en publicidad y en gastos insustanciales, ustedes sabían que ellos le están aumentando solo al presupuesto de la presidencia de la República un 40% de cara. Ellos tenían un presupuesto de 86.000 millones. Ahora están llevando ese presupuesto a creo que a 119.000 millones. Pero no será para los programas especiales justamente de ayudar a la gente del Pero PROPEP y eso. entonces deben ponerlo en cada uno de los capítulos que corresponden a esos programas. Ah, ¿está en publicidad? No, está en reelección. Lo que están haciendo es es un capítulo nuevo del presupuesto, doctor. Pero doctor, lo que están Doctor. No, están haciendo un presupuesto para la reelección. Están usando los recursos del Estado para reelegirse. Porque ¿cómo explica la presidencia de la República un incremento tan grande en el capítulo de la presidencia y una disminución tan grande en el gasto de toda una región como la región que va desde Monteplata hasta la Altagracia, el Ceibo y Atomayor, que acaba de ser devastada por el huracán Fiona? Pero ese es el presupuesto de ahora, que le están reduciendo el que están a sometiendo esas para el regiones. 23. El del año 23. No, pero debe de haber un error porque no tiene sentido. No, tiene un incremento y estuve viendo las partidas, sí, se duplica. Doctor, otra cosa. ¿Cuál? Doctor. ¿La de la presidencia? La presidencia, sí, yo estoy viendo las partidas. Pero que no tiene sentido que le bajen a esas provincias. No, debiera aumentársele. Claro, debe de debiera aumentar. aumentarse. Doctor, vamos a aprovechar su presencia aquí con la experiencia que usted tiene en términos electorales, porque pasó mucho tiempo dirigiendo primero la Cámara Administrativa y luego la Junta Central Electoral. La Junta ha expresado mucha preocupación con el proceso electoral del 24. De hecho, le ha pedido de manera reiterativa al Congreso que le apruebe la ley electoral y la ley de partidos políticos si se quiere que se garantice un proceso electoral transparente en el 2024. ¿Qué piensa usted, dado el hecho de la experiencia que tiene como pasado presidente de la Junta? Mira, yo creo que la Junta debe preocuparse de dos cosas. Está bien que la Junta luche porque se reformen esas leyes. Aquí la modificación de las leyes debiera ser cada 4 años, como casi en la mayoría de los países suramericanos y algunos centroamericanos, como el caso de Panamá. Cada vez que pasa una elección, ellos hacen consulta y actualizan conforme a la experiencia del cuatrenio pasado. Nosotros a veces duramos 15 y 20 años para hacer una modificación y hasta 30 años. Y eso trae como consecuencia que tengamos un desfase. Yo creo que el Congreso de la República debiera tratar de satisfacer ese reclamo de la Junta Central Electoral, pero no lo estoy viendo en eso. No veo esa actitud en el Congreso de la República. La Junta debe olvidarse, debe seguir afanando por eso, pero empezar a montar su proceso como si eso no ocurriera, porque no puede esperar el último momento y que después entonces diga, bueno, no me la modificaron. O sea, yo fuera a la Junta y fuera a trabajar con lo que tengo. Y si la modifican, pues entonces me adapto a las modificaciones que se produzcan. Yo diría, le recomendaría al Pleno de la Junta que le preste atención a lo que es la dirección de informática de la Junta, que es donde gira la confianza del pueblo dominicano en el Pero eso proceso se resolvió, doctor. Había un impasse ahí, pero aparentemente se ha resuelto. Le han dado participación a los partidos políticos para que opinen sobre el tema. Mira, yo te voy a decir mi opinión. El centro de cómputo de la Junta debe depender del Pleno y del presidente de la Junta. Así fue cuando usted estuvo en la Junta. Sí, y antes de yo estar también. ¿Y cómo está actualmente? Debe depender del Pleno. Ahora Cuando parece que depende de una miembro del Pleno actualmente. Usted está más informado que yo. Doctor. Entonces, es que eso no garantiza, doctor. Usted tiene la preocupación. Eso no es bueno. ¿Por qué el lío del 20, doctor? Eso no es bueno. No dependía ahí del Pleno. Debe depender del Pleno y del presidente de la Junta. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes evalúan la gestión mía, ustedes no la evalúan por lo que decía o hacía Eddie, o lo que hacía o decía César Félix. Ustedes evalúan, dicen, la Junta de Roberto, o la Junta de Castaño, o la Junta de Morel, ¿verdad? Sí. A esta Junta le van a decir la Junta de Román. Román debe cuidarse de que el centro de cómputo esté bajo su control. Bueno, pero nadie muere en la víspera, doctor, tampoco. O sea, en San Juan dicen que nadie muere en la víspera. No se puede anticipar nada si no ha acontecido nada. O sea, hay que esperar como que los hechos pasen y todavía ese tema creo que la precaución no es un tema es mejor. tratado. Hay que Prever es mejor. Doctora. Perdón, doctor.
Prever el es partido mejor. Fuerza del Pueblo va a acoger ese planteamiento que usted hace y lo va a mantener en la Junta Central Electoral como partido. Sí. Doctor, La Fuerza del Pueblo entiende que el centro de cómputo debe depender del Pleno de la Junta Central Electoral y del presidente. doctor, y no Cualquier será- otro miembro en particular genera preocupación en los Doctor. actores políticos, y sería introducir un ruido que no existe. Y ustedes Y pueden, no- y pueden- no perdón, sería- pueden hacer la sugerencia pública ustedes, como partido. Se depositan instancias que se están depositando. Ok. Estamos, sería- escúcheme, estamos en ese momento. Lo que pasa es que este pleno creó una comisión de informática. Esas comisiones. Y ocurre que ahora el departamento está dependiendo de la comisión de informática y no del pleno. Cuando yo le digo eso, yo sé por qué lo estoy diciendo. Pero no podría ser, doctor, una supervisión diaria, constante de esa comisión y esa miembro del Pleno, pero que todas las decisiones que se vayan a tomar ya de manera estructural la vea el Pleno. O sea, hay que desconcentrar también un poquito, doctor, porque el que sea el Pleno que vea todo, eso puede quitar un tema de movilidad, ¿no es le que- parece? No es que lo vea. No es que lo vea. Es como manejar el día a día de ese. Mira, yo nunca nombré a nadie. Yo a veces oigo gente diciendo que en la junta anterior nombraban gente de comerito de los partidos. Yo no nombré a nadie en el centro de cómputo. Todo el personal que está en el centro de cómputo yo lo encontré ahí y yo lo respeté. Cuando usted quiere llevar gente de fuera, habiendo gente que lo hace bien ahí, que está ahí, usted está buscando un problema. Cuando usted quiere sacar al que está para poner a alguien vinculado a usted, usted está generando un problema innecesario. Y eso está pasando. Y yo le estoy diciendo, yo duré ahí casi 15 años, yo no nombré una sola persona en el centro de cómputo. Cuidado, si llama a alguien ahí, doctor, y dice que usted nombró a alguien. Que llamen. Doctor, gracias por acompañarnos. Roberto Rosario Márquez, Me dejó dirigente preocupado, de la doctor. Fuerza Me del dejó Pueblo, me dejó hasta yo, preocupado. Sí. hasta yo. Como que la última hasta parte yo. fue- Sí. Y hay que prestarle atención a eso porque yo soy partidario también de que ese es un organismo, esa es una dirección muy sensible, muy importante, que necesita de estar rodeada de la mayor credibilidad y garantía. Ya los partidos políticos han expresado preocupación antes que lo hiciera Roberto, por eso se ha creado esa comisión, pero hay preocupación ya manifiesta. Señor, tenemos... La Super 7.